Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a Charlas de Habitación, donde hoy tengo a dos invitadas que ahorita las conoceremos y vamos a hablar sobre el pánico escénico. Ellas nos van a contar algunas de sus experiencias, algunas anécdotas y algunos consejos para poder sobrellevar dicha situación. El pánico escénico, una de las grandes problemáticas de la sociedad que casi nunca se habla de ellas, pero que siempre están presentes, porque todos en nuestra infancia y en nuestra vida hemos pasado por episodios donde nos da miedo enfrentarnos a un público. Y hoy vamos a conocer desde la parte biológica y psicológica el por qué pasa y algunos tips y consejos para que puedan sobrellevar la situación. Tengo como invitadas a Sofía. Hola, yo soy Sofía Moya, soy estudiante de licenciatura en música y toco piano. Mucho gusto, mi nombre es Lizeth Tatiana Sastoque, soy auxiliar de enfermería y actualmente estoy estudiando la carrera de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Y el que les habla, Gerson Sánchez, estudiante de licenciatura en música, pianista y percusionista. Bueno, el pánico escénico también se conoce como miedo escénico y es un estado donde las personas reducen su efectividad comunicativa y lo que pues produce es que no puedan expresarse de una manera fluida, y lo que hace es que pues es como una respuesta psicofísica del organismo por pensamientos anticipados como por lo general catastróficos, como ese miedo de equivocarse y eso. Digamos que alguno de sus síntomas, esto también es muy presente no solo en el ámbito musical, sino también en deportistas, bailarines y gente que digamos interactúa constantemente con público. Algunos de sus síntomas, digamos en cuanto a lo fisiológico, es sudoración, alteración de la frecuencia cardíaca, dolor de cabeza, malestar estomacal, escalofríos o náuseas. En lo cognitivo, confusión mental, autoexigencia y miedo al fracaso o al ridículo. Y en cuanto a lo conductual, pues es querer como escapar de la situación, ansiedad, silencios incómodos y todo eso. Así que con nuestras invitadas les voy a hacer unas preguntas y la primera es: ¿en qué situaciones específicas de su vida han sentido pánico escénico o miedo escénico ante alguna circunstancia? Empecemos con Sofía. Bueno, pues como yo les comentaba, de pronto a ti te comentaba en algún momento antes, pues hemos tenido la posibilidad de compartir de pronto escenario en algunas ocasiones y demás. Creo que como músicos ese es el principal problema que nosotros enfrentamos, por eso, o sea, como ese tipo de contextos en los que presentamos como un ataque de pánico escénico, precisamente el hecho de salir a tocar, de presentarnos ante un público, ante mucha gente, o ni siquiera ante un público, muchas veces incluso cuando hemos tenido que presentar parciales o cosas así, que definitivamente uno sabe que quizás hay una persona que tiene más conocimiento del tema y una persona que lo puede juzgar a uno con criterio. Entonces de pronto en esos contextos es donde puedo decir que he entrado como en muchos episodios de una crisis de pánico escénico. Pues personalmente he tenido la posibilidad de hacer, digamos, algunos recitales sola. Creo que ese ha sido como el mayor reto, cuando uno se para solo como en el escenario y cómo hacer sus cosas solo. Yo creo que pues también hemos ensayado con Gerson presentándonos en grupos, en algunas agrupaciones y eso, uno sigue sintiendo como muchos nervios, pero de pronto el hecho de estar como en conjunto y un poco en compañía hace que uno de pronto se sienta más seguro. Pero sí, cuando he estado sola, tocando sola, es muy complicado. Y bueno, pues en el caso de Liz, pues digamos ella no es músico, digamos nunca ha estado como cerca a temas musicales, pero pues sí ha estado muy cerca con temas de salud, que también es digamos que la otra cara de la moneda del pánico y de tener que enfrentarte en público por cualquier razón. Entonces cuéntanos, no sé, alguna anécdota o cómo lo vives tú desde el ámbito de la salud. Bueno, pues se han presentado varios casos. En lo personal nunca me ha pasado porque tiendo a ser muy segura frente a lo que yo estoy hablando y tiendo a como que leer y tener muy bien mi base del conocimiento para pues plantearlo y ejecutarlo mientras lo estoy haciendo o estoy hablando de una persona mientras le explico algún procedimiento. Porque si tú te muestras inseguro frente a un público o a una persona,
esa persona primero no te va a creer y segundo no va a tener esa confianza, no te va a entregar la confianza que necesitas para pues, realizar cualquier procedimiento o para entender lo que tú le estás explicando. Además que tú le tienes que explicar con palabras muy coloquiales, no con algo tan producido, tan textual. Y bueno, pues tengo varias compañeras que sí han tenido muchos problemas con pacientes, más que todo porque primero no se sienten seguros al ver a una persona tan joven realizar algunos procedimientos de asepsia, de aplicar algunas inyecciones, de digamos canalizar que ay no, o no es que yo la veo como muy jovencita, o no es que siento que usted no entiende. Entonces pues al ver esa inseguridad de la persona no quieren que tú les realices algún trabajo. Y pues eso más que todo en el ámbito de la salud. Y ya en el ámbito, digamos, académico, que ahorita actualmente estoy estudiando ciencias, me he juntado pues con un grupo de personas que saben demasiado, o sea, tú entras a la universidad y hay gente con un conocimiento y majestir y de tan profesionales, y pues cuando tú te presentas a un público, porque últimamente hemos trabajado con proyectos muy grandes, más que todo con niños y también en laboratorios. Tú tienes que prepararte muy bien, presentarte a un público con 500 personas, o sea, no es un proyecto básico, sino es un proyecto estándar, donde tú tienes que tener el nivel, y si no lo tienes, pues sobras ahí. Entonces, más que todo, es prepararse bien, preparar el tema y tener la seguridad para tenerlo en el público. Tú mencionabas algo muy curioso y digamos es algo que en el ámbito musical pasa mucho, y es de uno llegar sin estar preparado. O sea, digamos cuando uno tiene que llegar como a improvisar, por decirlo así, como sin algo preparado, es mucho más difícil y es como que ahí sí uno como que se bloquea más y eso. Pero pasa todo lo contrario cuando uno ya como que estudia mucho un pasaje, alguna obra, que pasa algo muy curioso en la música que se llama la memoria muscular, y es que cuando uno tiene algo tan preparado en su instrumento, casi que las manos tocan solas. Que yo creo que te ha pasado en algún momento, si tienes alguna experiencia con el piano, que tú digas no, o sea, porque por ejemplo a mí me pasa mucho que cuando estoy acompañando a algún grupo en el piano y así, y voy tan preparado, es como que la música fluye, o sea, como que ya uno se dedica más a disfrutar la música y no es como que uno piensa ahí y se enzorra de ver que no le salen las cosas, sino que ya las cosas fluyen de una manera muy óptima. Sí, yo creo que, por ejemplo, es muy inevitable el hecho de tú sentir como nervios ante cualquier situación, ya sea como académica, que tengas que presentar una exposición, sustentar alguna cosa, en la parte musical que tengas que presentarte. Yo creo que todo también va muy de la mano y muy relacionado con el tema del estudio. O sea, por ejemplo, cuando tú tienes como un poco más de dominio en el tema que vas a tocar o en la obra que vas a interpretar o en lo que vas a hacer, seguramente eso te empieza a dar un poco a ti más de tranquilidad y de seguridad a la hora de tocar. En cuanto a lo musical, con Gerson sí, o sea, concuerdo con lo que tú dices, el tema de la memoria muscular me parece además algo supremamente interesante, o sea, una vaina que uno dice, el cuerpo humano de verdad es capaz de muchas cosas, porque sí, también me ha pasado que quizás no tanto de pronto el hecho de que sí, o sea, cuando tocas en un grupo y estás tocando algo que te gusta mucho, tú lo disfrutas. Pero de pronto a veces estás tocando algo que te exige y que tú estás supremamente nervioso y seguramente no es una obra que disfrutes precisamente por lo exigente que es, pero si lo tienes tan preparado, los dedos andan solos. Digamos que en alguna vez también me pasó que tenía que tocar, creo que era un pasillo de Luisa Calvo. Era una obra pues bonita, pero de pronto no es como el tipo de obras que uno más disfruta tocar, porque si a mí me lo preguntan, pues yo creo que todos, incluso Jefferson, disfrutamos más tocar cosas guapachosas, salsa, tropical, como cosas así. Pero entonces cuando ya nos vamos a la música más, de pronto más clásica, más académica, no deja de ser bonita porque es muy bonita y es muy constructiva además, pero digamos que ya te exige
y de pronto ya no tienes que estar tan sujeto a que si te gusta lo haces y si no, no. O sea, si no te guste, tienes que hacerlo. Entonces, de pronto también me pasó en una ocasión presentando sola, estaba sola precisamente, y yo me puse supremamente nerviosa, o sea, yo dije, Dios mío, o sea, yo sentía el corazón así a mí, yo dije, me va a estallar, me voy a desmayar, yo realmente no era como consciente de la situación que yo estaba viviendo, y incluso le contaba yo a Gerson que se me ponían las manos como muy transparentes y se me veían como los nervios pálidos, Sí, sí, claro. se me veían como las conexiones acá nerviosas un poco y yo decía, Dios mío, en cualquier momento acá yo me desmayo. Realmente todo el tiempo que yo estuve tocando, en ningún momento estuve pensando en estoy tocando esta nota y acá después de esto sigue esto otro, o sea, fue como yo todo el tiempo estuve mirando mis manos y pensando en no desmayarme, pero nunca pensé como en sigue esto y acá me voy a equivocar. Lo pude terminar y pude terminar de tocar la obra, pero al final la reflexión, como que la vaina que sucedió fue eso, o sea, de decir impresionante los dedos, como, porque realmente los que lo hicieron fueron mis dedos, ni siquiera era yo, yo no estaba siendo consciente de nada, fue como ya los dedos lo tenían muy memorizado y solucionaron todo. A mí me han pasado pues como a manera de anécdota, y es que por ejemplo a veces cuando me presento yo solo tocando y cantando, como que no sé, se me olvida, arranco y se me olvida como prender el micrófono, entonces pues o sea es súper vergonzoso, o se me olvida subirle volumen al piano, entonces como que uno empieza y como que, marica, entonces uno tiene que retomar, obviamente el público se da cuenta, pero pues yo creo que va más en cómo uno lo puede sobrellevar, porque pues sí, o sea, es muy complicado estar ante un público porque el público siempre va a tener una mirada crítica, siempre va a estar como pensando en los errores y no en las virtudes que pueda tener uno. Pero pues es como uno mentalizarse como de voy a dar lo mejor de mí, puede que no salga perfecto, pero si yo me siento cómodo y digamos me siento bien haciéndolo, pues es como lo que verdaderamente importa, y digamos en el ámbito de la música es disfrutar lo que estamos haciendo. Y pues digamos que esas han sido como las anécdotas que más me han pasado, que se me olvida subir el volumen, que se me olvida conectarlo, que arranco y me toca parar porque se olvidó conectar tal cosa. Un consejo que yo le podría dar a las personas que están viendo este video es que me funciona mucho a mí, así cuando me tengo que parar frente a un público, digamos que me enfoco más como no en algo específico, sino como mirar hacia el fondo. Con eso pues digamos uno siente como no tanta presión porque pues uno está mirando como hacia la nada, por decirlo así, y pues las personas van a sentir que pues como esa conexión. O digamos otra cosa que me funciona mucho a mí es como mirar a las personas como que estén sonriendo, porque por lo general si hay una persona que está como muy seria, como con cara así bravo, y uno lo mira, trata como de intimidarse más uno. En cambio, si uno mira a personas que estén sonriendo o como hacia un punto en específico al fondo, siento que es como el mejor consejo que yo le podría dar a las personas. No sé si ustedes les podrían dar un consejo a nuestros oyentes, pues como para concluir ya este tema. Pues primero que todo tenemos que decir que los nervios es algo normal, es algo que a todas las personas le pasa, es un sentimiento que tienen las personas y pues primero tomarlo con normalidad. Segundo, entender que hay tipos de grados de nervios y que uno tiene que aprender a saber manejarlos, ¿sí? A superar como ese miedo y pues en lo personal aprender a prepararse. Digamos, si yo sé que estoy fallando en esto, si yo sé que me falta esto y que no estoy segura, aprender a estudiar y a prepararme mucho mejor. Sí, yo creo que lo que ella está diciendo es como muy importante. Yo en lo personal, a raíz de como mis experiencias, como que confirmé qué tipo de persona soy una persona muy nerviosa. Y por ejemplo, hay personas que quizás lo pueden controlar un poco más desde la parte mental, como de pronto lo que tú dices de concentrarte y mirar un punto fijo o algo así. De pronto a mí en mi caso no me sirve tanto eso. Yo sé que si yo tengo que presentar alguna cosa, he acudido de pronto como a como algunos remedios naturales de pronto para manejar un poco el tema, para controlar un poco el tema de los nervios. Esto no es un consejo porque o sea, lo que a mí me funciona, yo tomo gotas de valeriana, pero puede que a otra persona pues le haga daño, entonces no es como el consejo, pero de pronto es más que tomar gotas de valeriana, es que usted aprenda como a conocer y explore como que sus métodos para de pronto lograr su cometido final, además de lo que ella dice claramente que es estudiar. Por ejemplo, el tema de tener la cuestión muy estudiada es muy importante
porque por lo que les comentaba ahorita, simplemente llega un punto en el que si usted se bloquea, su cuerpo responde seguramente, pero su mente puede que esté muerta, pero su cuerpo seguramente va a responder. Pero entonces de pronto para ayudarle un poquito al cuerpo es también conocer cómo son sus reacciones físicas al tema de los nervios. Entonces si le toca tomar maticas, pues toma maticas o una pasta o alguna cosa así. Bueno chicas, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y bueno, muchas gracias y es todo por hoy.